Podemos aquí hacer algunos puntos, Paula, para el debate. El gobierno, diría yo, que tiene toda la razón desde la lógica de las economías desarrolladas que gravan usualmente y pesadamente las rentas de todos, a cambio de, eso sí, extensivas, amplios beneficios y prestaciones estatales. Por fin pareciera ser que se deja atrás en muchos esa ignorancia o inconsecuencia, diríamos incluso, de quienes postulaban hasta hace poco que había que ponerle impuestos más fuertes a las empresas, como si las empresas fueran las ricas. No son las empresas las ricas, son los dueños de las empresas habitualmente los que son más ricos. Y no es lo mismo. Aquí en esta tribuna, Paula, lo hemos dicho 1000 veces en ADN Hoy. La desigualdad, cuando hablamos de desigualdad en los países, esto aplica a las personas. Hablamos de los seres humanos, no de las empresas. El coeficiente Gini, por ejemplo, que es el típico indicador de la desigualdad en los países, es un indicador de las diferencias de ingresos entre personas. No entran ahí las empresas. Entonces, la verdadera lógica que está prevaleciendo en los países que siempre miramos porque queremos parecernos a ellos, es esa: bajos impuestos a las empresas, menores que los que hay en Chile, amplios estímulos a la inversión, incentivos incluso al lucro, entendido el lucro como el motor que puede mover ahí los espíritus inventivos, ¿no es cierto?, y de inversión y de crecimiento. Pero altos impuestos a las personas, a todas las personas, obviamente más a las que más ganan, y junto con eso también, ojo, altas contribuciones personales a los sistemas de pensiones y de salud. ¿Dónde está el contraargumento para ese argumento que, como decíamos, suena muy acertado y muy lógico? Tiene todo el sentido del gobierno en el gasto, en cómo se gasta. Lo que se cuestiona es el afán permanente de aumentar la recaudación en un Estado que está gastando mal en Chile. ¿A qué nos referimos? Primero, por ejemplo, según quienes gobiernen, hemos visto en sucesivos periodos incluso una incapacidad para gastar. La clásica subejecución de los presupuestos de cada año, que significa en qué, que ya cuando se va a acabar cada año se empiezan a desesperar las autoridades por ejecutar esos presupuestos y se ponen a gastar mata caballo, como si se fuera a acabar el mundo. Y claro, se tiene miedo a que se acabe el mundo de los presupuestos abultados y se recorten esos presupuestos para el próximo año. ¿Qué más? Ha surgido también una incapacidad derivada de eso de asignar bien. Y ahí es donde tenemos los casos convenios, los casos fundaciones, que normalmente se han asignado a fin de año sin licitación, mediante triquiñuelas que evitan ciertos mecanismos transparentes, porque hay que simplemente gastar rápido. Sumemos a esto todas estas cosas que la ciudadanía suele ver con tanto espanto: despilfarros, malversaciones, fraudes millonarios en cuántas municipalidades, por ejemplo, muchas veces esas mismas que se quejan de falta de recursos para educación, para sus centros de salud primaria, para la educación pública. Ese es un pésimo gasto estatal, o sea, pésimo nomás por las municipalidades. Sueldos muy altos en toda la administración pública, una verdadera sangría de recursos en FONASA simplemente para pagar licencias médicas, la mayor parte de ellas truchas, fraudulentas. Las asignaciones a los parlamentarios que de cuando en cuando hacen noticia y nos escandalizan. Los autos que querían comprarse los magistrados de la Corte Suprema. La casa que tenía el director de la PDI a un costo de 5 millones de pesos diarios mensuales el arriendo. La dieta vitalicia de los expresidentes, que hizo noticia hace pocos días. Las pensiones de gracia a delincuentes. No estoy comparando magnitudes ni necesidades, porque aquí los números pueden dar para todo. Simplemente pongo esas cosas que a la gente les son sensibles y que llevan a cuestionar muchos desembolsos del Estado con cargo a nuestros impuestos, que primero, uno dice, habría que eliminar o al menos reducir sustantivamente antes de que suban los impuestos. Porque si de reducir, por lo demás, la desigualdad se tratara, toda la lógica económica y la lógica social, incluso más, la lógica de moral económica, debiera llevarnos a apuntar a otra cosa, a bajar un impuesto. ¿Cuál? El IVA. El IVA, que es el impuesto más injusto porque grava mucho más pesadamente en proporción a los que menos tienen y menos ganan.